¿Cómo mejorar las prácticas pedagógicas a través de estrategias que fortalezcan la comprensión oral en los estudiantes? Trabajo de investigación desarrollado en la Institución Educativa Municipal Río Frío del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, por el licenciado Rodrigo Antonio Garzón Rojas y la licenciada Zuli Delgado Santana. Primera imagen, veo unos cachos. Unos cachos, deduzco que están jugando porque están toteando algo. Segunda imagen, veo unas como salchichas, ¿no? ¿Qué más puedes decir del objeto? Tiene letras, tiene tapa, tiene agua, tiene harina. Razónenos. Al dar inicio a esta investigación, se tenían múltiples dudas relacionadas con la manera como los estudiantes hacían uso del lenguaje y cómo lo comprendían. También era necesario analizar cómo los docentes podían contribuir en el desarrollo de esta habilidad desde las prácticas pedagógicas. Inicialmente, se notó que los mismos docentes investigadores omitían en sus planeaciones y posteriormente en el desarrollo de la clase actividades que permitieran desarrollar habilidades orales que brindaran una caracterización de estas a través de momentos de seguimiento y evaluación constante. Posteriormente, se identificaron aquellas situaciones en las que evidenciaban falencias y que afectaban el desempeño académico de los estudiantes. Por tal motivo, de manera formal se realizó un diagnóstico institucional teniendo en cuenta un taller de padres de familia, entrevistas a docentes, los resultados obtenidos en las pruebas saber, en los resultados del índice sintético de calidad, en lo establecido en el PI y en la elaboración de un estado del arte que a nivel teórico permitió sustentar la problemática que iba a ser abordada. En las entrevistas realizadas a los docentes, se pudo evidenciar que el desarrollo de la habilidad oral era uno de los aspectos menos trabajados en el aula de clase tanto en primaria como en bachillerato. En cuanto a las pruebas saber, en el área de español específicamente, se pudo evidenciar la mejora en los niveles de primaria y media técnica, pero el retroceso en el nivel de básica. Aunque estos resultados indicaron en cierta medida el nivel de uso de lengua en el que se encontraban los estudiantes respecto a la habilidad de lectura y escritura, no existen resultados en cuanto al progreso, el respectivo seguimiento y la evaluación de la habilidad oral. Además de ello, en el PI se toma al estudiante como un sujeto activo en su proceso de aprendizaje, pero en la práctica educativa, los espacios que el estudiante tiene para participar eran muy limitados, puesto que la formación se centraba principalmente en la enseñanza de contenidos disciplinares, como se pudo evidenciar en los primeros diarios de campo realizados en las dos aulas donde se llevó a cabo la investigación. Estos antecedentes nos llevaron a comprender que el ejercicio de la labor docente requiere de constante reflexión sobre la práctica y de la retroalimentación que los estudiantes realizan. Rodríguez, 1995, expone algunas razones por las que el lenguaje oral debe trabajarse en la escuela de la misma manera que las habilidades de lectura y escritura, pero hace mucho énfasis en su gran componente social al detallar cómo estudiantes de diferentes contextos no han contado con las mismas experiencias de vida y oportunidades para mejorar sus formatos de habla, por lo que la escuela permite ser un ámbito privilegiado para superar la desigualdad comunicativa y responsable de la enseñanza de los géneros más formales, como la exposición, el debate, la entrevista, etc. Géneros que no se aprenden espontáneamente, sino que requieren una práctica organizada. Se tuvieron en cuenta los tres tipos de contexto propuestos por DeLonghi 2009, el situacional, el lingüístico y el mental. Esta es la escuela San Isidro. Mi nombre es Judy Carolina, soy de grado tercero. Los niños de grado transición y primero están iniciando su proceso lectoescritor. Nosotros les ayudamos a calificar y a revisar su escritura.
Sin embargo, hemos hecho actividades en grupos sin importar el grado ni la estatura. Y los niños pequeños también tienen muy buenas ideas para aprender a valorar y disfrutar. Buenos días, mi nombre es Verónica Rodríguez, estoy cursando grado 9. La mayoría de familias de este sector se dedican a cultivar, criar ganado o a cuidar fincas. La mayoría de nuestros padres no terminaron sus estudios, incluso algunos no saben leer ni escribir. En mi salón somos 41 estudiantes que estamos entre los 13 y 17 años de edad. A nivel de convivencia tenemos una buena relación y nos gusta trabajar en grupo. En clase hemos aprendido a debatir y a expresar nuestras ideas de manera libre pero respetuosa. Antes no lo hacíamos porque nos daba pena o porque algunos temíamos de que nuestros compañeros se burlaran de nuestras ideas, pero ahora todo es distinto, todos participamos en clase y he aprendido que toda idea que tengamos debemos compartirla. Nuestro objetivo general es transformar las prácticas pedagógicas para fortalecer la comprensión oral en los estudiantes de la Institución Educativa Municipal Rural Río Frío de Zipaquirá. Para alcanzar este propósito, planteamos los siguientes objetivos específicos. Analizar las prácticas pedagógicas y su influencia en la comprensión oral de los estudiantes. Caracterizar la comprensión oral de los estudiantes de la institución teniendo en cuenta la incidencia del contexto discursivo. Describir la transformación de la práctica pedagógica evidenciando la comprensión oral de los estudiantes a través de la implementación de estrategias basadas en el marco de la EPC. Para poder cumplir con los objetivos propuestos, la presente investigación retoma algunos referentes teóricos de David Perkins, Teun von Dijk, Basil Bernstein, Daniel Cassani, Fernando Poyatos, y Marta Stone. Con el sustento teórico ya mencionado y haciendo reflexión sobre la necesidad de trabajar la comprensión oral de los estudiantes, se establecieron las siguientes dimensiones, categorías y subcategorías para poder delimitar el problema de investigación y puntualizar en algunos aspectos específicos. Las tres dimensiones son la enseñanza, el aprendizaje y el pensamiento. Dichas dimensiones constituyen tres partes muy importantes en el proceso educativo. Cabe aclarar que el desarrollo del pensamiento no es estático ni es el producto del proceso enseñanza-aprendizaje. Por el contrario, el pensamiento es una dimensión que está presente a lo largo de todo el proceso educativo. En la presente investigación, no solo se analizó el del estudiante, también se busca visibilizar el pensamiento del docente y cómo se refleja su transformación en las prácticas pedagógicas. Durante este proceso surgió como categoría emergente la escucha activa, puesto que es un elemento fundamental para lograr la comprensión oral. Al interior de la dimensión de enseñanza se ha tomado como categoría el conocimiento didáctico de contenido y como subcategoría la planeación, la instrucción didáctica y la evaluación. En la dimensión de aprendizaje se establecieron dos categorías: los códigos sociolingüísticos con sus subcategorías, códigos elaborados y códigos restringidos, y el análisis del discurso con su subcategoría pragmática discursiva. En la dimensión de pensamiento se plantearon dos categorías: las imágenes mentales y el paralenguaje.
Desde las imágenes mentales se analizó la elaboración de explicaciones y desde el paralenguaje se analizó el tono de voz y la fluidez verbal. Esta investigación se llevó a cabo bajo el diseño de investigación-acción, desde el cual el docente es parte activa tanto de la situación problemática como de su transformación. Para ello el enfoque empleado fue el cualitativo, pues se busca la comprensión de dicha situación y con base en ello tomar acciones de cambio. El alcance descriptivo de esta investigación busca que las reflexiones que genere este proceso sean tomadas como referentes dentro de la institución para promover el trabajo de la comprensión oral con los estudiantes de manera transversal, pero además se busca acercar a otros docentes a la implementación de estrategias pedagógicas empleadas en este proyecto investigativo, principalmente la evaluación como un mecanismo de valoración continua. En dicho proceso, los instrumentos de diagnóstico y de recolección de información fueron de vital importancia, dado que permiten tener un registro de cada una de las etapas, pues en un primer ciclo se hizo una revisión documental tanto de textos institucionales como de otras experiencias en torno al tema de oralidad, desarrolladas en diferentes contextos, lo cual se consignaba en algunos diarios de campo iniciales, pero además fueron muy importantes las entrevistas y encuestas realizadas a los demás docentes de la institución para evidenciar la necesidad de trabajar actividades de comprensión oral con los estudiantes. Posteriormente, se emplearon como instrumentos de recolección los diarios y notas de campo, las unidades de comprensión, varias grabaciones audiovisuales de diferentes momentos del proceso y la observación participante. Esta última se tomó a modo de notas de voz grabadas en el momento del desarrollo de la clase. Dichas notas constituyeron un aporte importante para complementar los diarios y notas de campo. Posteriormente, toda la información obtenida se relacionó en una rejilla de análisis en la que se relacionaban los diferentes instrumentos con las categorías previamente establecidas. Para dar respuesta a la pregunta, ¿cómo mejorar las prácticas pedagógicas a través de estrategias que fortalezcan la comprensión oral en los estudiantes de la Institución Educativa Municipal Rural Río Frío de Zipaquirá? Se plantearon 4 ciclos de reflexión así. Primero, se identificó la problemática a trabajar. Segundo, se elaboró un plan de trabajo. Tercero, se implementaron las actividades propuestas y finalmente se realizó la evaluación de lo trabajado. De esta manera se daba paso a un nuevo ciclo que, gracias a la reflexión, tanto individual como grupal, permitía reestructurar y dar paso a nuevas estrategias de trabajo a lo largo del proceso investigativo. Al final de cada ciclo, se hacía reflexión sobre los elementos que habían cambiado tanto en el ejercicio del docente como en la actitud, disposición y participación de los estudiantes. Algunos de los cambios más significativos y comunes en las 2 aulas están relacionados con las prácticas centradas en el desarrollo de la comprensión oral. Para tal propósito, fue fundamental que la planeación y dinámica de clase estuviera orientada desde el marco de la enseñanza para la comprensión, lo que también generó cambio en el estilo de evaluación, pues actualmente la evaluación es tomada como una valoración continua en la que la retroalimentación juega un papel muy importante y se tienen en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Además, la planeación de clase parte del análisis del discurso de los estudiantes y sus saberes previos para desarrollar actividades contextualizadas al entorno rural como base para el aprendizaje significativo y para visibilizar el pensamiento de los estudiantes. También se hizo la propuesta formal a la institución para hacer una reestructuración curricular que permita instaurar espacios interdisciplinares en los que el estudiante pueda visibilizar su pensamiento para lograr que, en los diferentes espacios académicos, los estudiantes tengan una participación más activa, crítica y estructurada. Las prácticas pedagógicas de los docentes determinan en gran medida la comprensión oral de los estudiantes, dado que en los primeros diarios de campo y grabaciones audiovisuales fue muy notorio la poca participación de los estudiantes debido a que el docente durante la mayor parte de la clase se dedicaba a hablar. Esto generaba bastante distracción en los estudiantes porque la clase se tornaba monótona, pero con la implementación de algunas rutinas de pensamiento, juego de rol y exposiciones, entre otras actividades, paulatinamente los estudiantes empezaron a escucharse y a escuchar al maestro con mejor disposición. Además, el papel del docente cambió bastante dado que pasó de ser una figura monótona de conocimiento y de autoridad a ser un dinamizador, generador de preguntas y motivador de la clase hacia temas de interés para los estudiantes.
En consecuencia de lo anterior, la comprensión oral de los estudiantes también cambió, pues antes estaba centrada en seguir instrucciones y responder algunas pocas preguntas formuladas por parte del docente, pero al concluir el proceso investigativo, los estudiantes de las dos aulas comprenden de mejor manera los comentarios tanto del docente como de sus compañeros. Ello se veía reflejado en participaciones más frecuentes, profundas, coherentes y relacionadas directamente con el tema que se estaba trabajando. Pero además de ello, eran capaces de interpretar, comprender y formular opiniones mejor estructuradas frente a otro tipo de materiales implementados al aula, como audios, videos, sonidos del ambiente, entre otros. En cuanto a las dinámicas de enseñanza, se gestaron cambios significativos debido al mayor conocimiento que los docentes habían adquirido frente a la importancia de contextualizar los contenidos y desarrollarlos en función de la comprensión de los estudiantes. Esto hizo que los estudiantes se sientan más motivados por participar y con ello el docente puede conocer el pensamiento de los estudiantes. Para ello, la rutina más empleada fue el juego de la explicación, porque es una dinámica de tipo introductorio que permite conocer los presaberes de los estudiantes para tomarlos como punto de partida en el direccionamiento de una clase. Además, contribuye a desarrollar la oralidad de los estudiantes, especialmente su capacidad de argumentación. El centro de la transformación de la práctica pedagógica de los docentes fue el proceso investigativo llevado a cabo desde la investigación-acción, dado que esta propone un proceso cíclico en el que la retroalimentación y el trabajo colaborativo juegan un papel fundamental para entender y transformar la realidad educativa, en este caso en torno a la comprensión oral de los estudiantes. El proceso de planeación fue un cambio significativo tanto para estudiantes como para docentes, pues pasó de ser un formato superficial que se llevaba a la práctica en función de transmitir contenidos disciplinares a ser un elemento detallado y riguroso en el que se tiene en cuenta una amplia caracterización del contexto, con lo que se busca dar mayor sentido al proceso de enseñanza-aprendizaje en torno al cumplimiento de unas metas de comprensión que tanto el estudiante como el docente tienen claras. La enseñanza para la comprensión brinda valiosos elementos para el contexto rural porque permite tanto a estudiantes como docentes problematizar el contexto y construir en este hilo conductor que guíen, den mayor sentido y motivación al trabajo en el aula. Además, los tópicos generativos facilitan la integración de los estudiantes de aula multigrado. El cambio en la instrucción didáctica dada por los docentes los llevó a convertirse en ávidos escuchas de sus estudiantes para orientar de mejor manera sus intervenciones para mantener viva su curiosidad y motivación. En dicho proceso es fundamental la retroalimentación oportuna y eficiente. Es fundamental que desde su quehacer en el aula, los docentes motiven con su propio discurso el uso de códigos elaborados e implementen estrategias que les permitan a los estudiantes acceder a códigos sociolingüísticos elaborados que posibiliten tener una mayor comprensión y expresión oral en diferentes contextos formales e informales. El análisis del discurso de los estudiantes permitió identificar el fuerte arraigo que tienen ellos frente a su tradición oral y a ciertos códigos restringidos propios de su contexto. De acuerdo con esto, se debe fortalecer dicha tradición oral, ya que puede constituir un muy buen punto de partida para iniciar diversas temáticas que con el abordaje adecuado, el docente puede ir nutriendo de saber disciplinar para ampliar el discurso de los estudiantes y paulatinamente llevarlos a incorporar en su discurso más códigos elaborados. Por otra parte, la construcción de imagen mental es un proceso necesario para visibilizar el pensamiento. Por ello, el uso de gráficas, textos, esquemas y demás representaciones son fundamentales para tal propósito. Esto hizo que los cuadernos de los estudiantes pasaran de ser instrumentos para transcribir a ser elementos que le permiten al estudiante plasmar su propio pensamiento de acuerdo a sus representaciones mentales, las cuales reflejan el nivel de comprensión alcanzado y permiten una mejor apropiación del conocimiento. El generar comprensión a los estudiantes sobre la importancia que tiene el paralenguaje en la comprensión oral les permite interpretar de manera profunda un mensaje, pero a su vez les permite expresarse con mayor seguridad y claridad. Para ello fue fundamental el trabajo de dos aspectos, el tono de voz y la fluidez verbal, lo cual llevó a los estudiantes a tener una mejor disposición para hablar en público y a respetar la participación de sus compañeros. La escucha activa surgió como elemento fundamental para la comprensión oral, pues previo al proceso investigativo era necesario repetir las instrucciones varias veces para que los estudiantes actuaran en concordancia a lo dicho, lo que dificultaba su comprensión y alteraba el avance de la clase. Luego de implementar diferentes actividades, los estudiantes mejoraron su escucha, lo que permitió desarrollar dinámicas más participativas en un ambiente de mayor respeto, lo cual facilita la comprensión oral.